Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de soluciones. Muchos de ustedes tal vez ya sepan que las soluciones son sistemas homogéneos formados básicamente por dos componentes, un solvente y un soluto. El primero es generalmente el que se encuentra en menor proporción y el segundo el solvente de mayor proporción. Como nuestro planeta Tierra está compuesto casi todo por agua, es muy normal que pensemos que el solvente universal para nosotros va a ser el agua. Las soluciones químicas pueden tener cualquier estado físico, pueden ser estados líquidos, soluciones líquidas como por ejemplo agua y sal, pueden ser soluciones gaseosas como la mezcla de un gas en un líquido o por ejemplo un gas con otro gas. También puede ser una solución sólida, por ejemplo las aleaciones, que se las funde en estado líquido, se las mezcla y después vuelven a estado sólido. Eso también se puede considerar una solución. La capacidad que tiene un soluto de disolverse en un solvente depende mucho de la temperatura y de las propiedades químicas de ambos. Por ejemplo, los solventes polares como el agua y el alcohol están preparados para disolver a solutos iónicos como la mayoría de los compuestos inorgánicos, sales, óxidos o hidróxidos. Pero no disolverán a sustancias como el aceite, pero este sí podría disolver a otros solventes como por ejemplo solventes orgánicos no polares. Hay un dicho que ya habrán escuchado y si no lo habrán escuchado lo van a escuchar que se llama lo similar disuelve lo similar. Quiere decir que sustancias polares disuelven sustancias polares y sustancias no polares a no polares. Para poder empezar a hablar de lo que es una solución, lo primero que tenemos que saber es el concepto de lo que vamos a ver que se llama masa atómica. Masa molar. La masa molar, que la van a conocer como peso molar, UMR para los que son más viejos como yo, que es masa molar relativa, masa molecular relativa. La masa molar es la suma de todas las masas atómicas que tienen los elementos involucrados. Por ejemplo, si yo tengo H2O, quiere decir que tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Esto quiere decir que para poder sacar el peso molar voy a tener que hacer una suma entre lo que son los pesos atómicos del hidrógeno, dos veces el A del hidrógeno, más una vez el peso del oxígeno. Esto me va a dar el peso de un mol, o sea el peso molar. El peso del hidrógeno, si buscan la tabla periódica, depende de la tabla periódica, puede estar en cualquier posición, pero las más normales tienen el peso atómico debajo del nombre. Peso molar va a ser igual a 2 por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, más 16, que es el peso del oxígeno. Entonces, el peso molar va a ser igual a 18. El peso molar es el peso de un mol, o sea, si es peso, va a estar en unidades, por ejemplo, como gramo, y si es el de un mol, va a ser peso mol. El peso molar es una propiedad intrínseca, depende sí o sí de cada molécula. Por eso, no todos los moles van a ser 18 gramos, como por ejemplo podemos ver en lo que es el ácido sulfúrico. Para que ustedes lo vean. El ácido sulfúrico se compone de dos átomos del elemento hidrógeno, uno del elemento azufre y 4 del elemento oxígeno. Entonces yo voy a tener que el peso molar va a ser igual a 2 por el peso atómico del hidrógeno más el peso atómico del azufre más 4 por el peso atómico del oxígeno. Esto va a ser 2 por 1 más 32 más 4 por 16. Esto va a ser el peso molar. Entonces el peso molar del ácido sulfúrico va a ser 98 gramos mol. ¿Pero qué quiere decir gramos mol? Quiere decir que un mol de ácido sulfúrico va a pesar 98 gramos. O que un mol
de agua va a pesar 18 gramos. Entonces, esto siempre lo van a sacar con los datos que tienen en la tabla. O se los darán en el momento del examen. Bien, ya hablamos de lo que es la masa molar. Más o menos introdujimos a lo que es un mol. El mol es la unidad física que mide la cantidad de sustancias. Es una de las 7 unidades físicas fundamentales. Además de eso, como venía diciéndoles, dada cualquier sustancia y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, se define como mol a la cantidad de esa sustancia que tiene tantas entidades elementales del tipo considerado. Y como les decía hoy, es una propiedad intrínseca. Sí o sí depende de las particularidades de cada molécula. Otra cosa de la que tenemos que hablar antes de entrar a lo que es soluciones es de Avogadro. Avogadro pudo calcular proporcionó lo que se conoce como el número Avogadro, que nos permite calcular cuántos átomos o cuántas moléculas hay por mol. Por ejemplo, él decía que un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? O átomos, depende de lo que estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, un mol de agua está compuesto por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo en esta molécula de agua quisiese saber cuántos átomos de hidrógeno tengo, yo tendría que decir que un mol de agua contiene 2, este 2 pertenece a la atomicidad del hidrógeno, por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. O sea, cada molécula de agua tiene 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Y si quiero calcular las de oxígeno, un mol de oxígeno, de agua, vamos a hacerlo bien. Contiene también 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esto es más o menos como para empezar a hacer una introducción en el primer prototipo de video que vamos a hacer de soluciones. Espero que les haya gustado.